Muchas gracias también, José Luis, por la invitación que me permite compartir con ustedes uno de los capítulos de ese libro. Va haciéndose paulatinamente y que voy a tratar de darles la visión que yo tengo de ese mundo en el que María Zambrano se movió, que es el mundo de los intelectuales, hacia 1930, hacia el año 1930. Lo original que me parece de estos intelectuales que surgen a la vida política, a la escena pública entre 1925 y 1930, el año clave de la vanguardia y el año de la caída de la dictadura de Primo de Rivera, en relación con lo que había sido la presencia de los intelectuales hasta ese momento, me parece que está muy bien definido por María Zambrano cuando dice: y ahora, de pronto, otra vez el mundo jugoso y único, de nuevo en pie, ante nuestros ojos, ya para siempre cambiados. De manera que hay una especie de descubrimiento del mundo que repercute sobre quien descubre y le cambia la mirada. Hay un cambio de mirada en relación con ese sujeto respecto al que el intelectual siempre se había entendido a sí mismo. Si hubiera que decirlo con pocas palabras, lo que cambia, lo que María Zambrano ve como cambio de su mirada, es que el intelectual se ha definido a sí mismo como intelectual hasta ese momento en relación con la masa. Y a partir del momento en que surge la generación que podríamos llamar provisionalmente de 1930, el correlato del intelectual, a quien mira y en quien se mira el intelectual, deja de ser la masa y es el pueblo. Ese cambio de mirada, es decir, la percepción de ese mundo jugoso y único, ese cambio de mirada cambia también lo que el intelectual entiende como su función. Si se considera la generación, por ejemplo, del 98, que es la generación espantada, digamos, por el ascenso de la masa, y creo que mucho de lo que le ocurre a la generación del 98 habría que interpretarlo como el espanto ante la aparición de ese sujeto, lo que le pasa a Zorín, lo que le pasa a Unamuno, lo que le pasa a Baroja, la aparición del sujeto masa realmente le rompe todo su lugar en el mundo, y ese intelectual entonces ve a la masa, se separa de ella y entiende su función como una protesta respecto a ese mundo que está emergiendo. Y si se ve la generación siguiente, la generación, digamos, de 1914, la generación en torno a Ortega, que ve a la masa, pero la ve como un objeto al que una minoría selecta debe ir, como dice Ortega, para penetrar la masa, para educarla y conducirla. Es decir, penetrar, conducir, educar a la masa, guiar a la masa, y por tanto se entienden a sí mismos como educadores de esa masa. Lo que le ocurre a la generación de 1930 sería que se entienden como intelectuales que están abocados a un encuentro con el pueblo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha pasado eso? No desde el punto de vista de la pura elaboración filosófica, sino cómo ha pasado eso vitalmente a esa generación. Es de lo que yo les querría entretener unos minutos. Y entonces lo que me llama a mí inmediatamente la atención de este grupo de gente es que han nacido más o menos con el siglo. Es una gente que ha nacido entre 1900, 1906, 1908. Podríamos extenderlo a los que llegan muy jóvenes y que van a tener una participación también muy activa en la guerra civil y luego,
es decir, a los que han nacido entre 1909 y 1912, a los Laín, Tobar, etc. Esta gente ha nacido en capitales de provincias o en pueblos de diversas regiones españolas. Y jóvenes, muy jóvenes, han ido, en una buena mayoría de los que van a componer el grupo, han ido a vivir a Madrid. Lo han ido por cuestiones familiares o porque ellos han salido de su lugar y han ido a residir a Madrid. Francisco Ayala, por ejemplo, nace en Granada. Podría ser digamos, la vida de Francisco Ayala refleja bastante bien lo que les pasa a este grupo. Nace en Granada, mediada la primera década del siglo. Él recuerda el Carmen, el Jardín, la Tapia, es decir, un mundo amable, un mundo que a un niño le hace sentir una gran felicidad. Está siempre vinculado a ese recuerdo. El recuerdo de la infancia le perdura siempre. Es decir, es el lugar de donde viene. Recuerda también que su familia tenía una excelente biblioteca y entonces que ha pasado horas de lectura, lee con avidez todo lo que cae en sus manos. Es una generación que ha leído mucho, es ávida de lectura, y eso mucho que ha leído es la Celestina, el Lazarillo, Lope, el Quijote, la Regenta, los episodios nacionales. Es decir, nada de lo que se ha escrito les es indiferente. Nada, desde los clásicos hasta la generación de literatos realistas. Y entonces, bueno, se traslada con su familia a Madrid, y en Madrid se encuentra un mundo en plena ebullición creadora. Gente que todavía no había entrado en la biblioteca familiar. Y va a buscarlos, claro, a la Biblioteca Nacional. Y entonces lee a Machado, a Unamuno, a Baroja, a Zorín, a Pérez de Ayala, a Ortega, a Gómez de la Serna, que es gente con la que se puede tropezar por cualquier rincón de Madrid una tarde, pero que va a leerlos a la Biblioteca Nacional. Esa experiencia que es la experiencia de Ayala, la pueden ustedes casi repetida al pie de la letra en Rafael Alberti, por ejemplo, que es otro de la generación. Llega a Madrid del puerto de Santa María, sus recuerdos es el mar y el sol, una casa blanca de cal, reluciente, es decir, también es una infancia de la que nunca podrá sentirse desvinculado. Llega a Madrid y, bueno, cuando viene a Madrid ya se había empapado del romancero general, del cancionero de Barbieri y de Gil Vicente, que repara en él como ha reparado Bergamino, como ha reparado Damasonos. Es la misma experiencia que César Muñoz Arconada, que viene de Astudillo y que viene a Madrid con un empleo de funcionario de correos. O la misma experiencia que Ramiro Ledesma. Les estoy poniendo distintos personajes de esta generación. Gente, por tanto, que ha leído mucho muy pronto. Con 20 años lo han leído prácticamente todo, o mantienen una gran curiosidad, o siguen leyendo. Son habituales de la Biblioteca Nacional, pero pasan muchas tardes en el Ateneo, pasan muchas tardes en la biblioteca del Museo Pedagógico, pasan en cualquier lugar donde hay libros, allí se les ve. Y un lugar en Madrid donde hay mucho libro en ese año son las tiendas de Lance o de libros de segunda mano, donde se pueden adquirir libros a muy buen precio. Por ejemplo, Renaud, que viene de Valencia y que pasa por Madrid, su recuerdo es la cantidad de libros que ha podido comprar a muy buen precio. Bueno, en el caso de Renaud es porque la CIAP, la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, había quebrado y sacó todo su fondo a venderlo ya de baratilla. La avidez de lectura
se acompaña inmediatamente de la publicación precoz. Es gente que publica con 19 años, con 20 años, con 22, con 23. Fíjense, por ejemplo, que Ayala es autor de la tragicomedia de un hombre sin espíritu, que es su primer libro, con 19 años. Pero Rafael Alberti, en el 24, ya había escrito Marinero en tierra, La amante y El alba de la ley. Arconada mismo está escribiendo en la Gaceta Literaria prácticamente desde que llega a Madrid. Y Ramiro Ledesma, con 19 años, menos célebre, con razón, que los demás, escribe de todas formas El sello de la muerte, que le editan. De manera que cuanto antes a publicar. Es gente que publica de inmediato. No se guardan lo que escriben en el cajón, no esperan. Lo cual habla también de una ciudad con muchas posibilidades. Es una ciudad abierta a todo. Al primero que tiene algo que decir, lo va a poder decir inmediatamente, sin esperar, prácticamente sin hacer cola, sin hacer méritos, sin pedir permiso a los mayores, sin codearse con otros, sin darse codazos. Es una ciudad, Madrid, en ese momento muy, es decir, que ofrece muchas posibilidades a quien realmente siente que puede decir algo y está animado e impulsado a decirlo. Es, por tanto, también lógico que todos recuerden ese momento de su vida como si hubieran vivido en un paraíso. Sin duda, el recuerdo de la guerra, o la experiencia de la guerra, y luego la vivencia del exilio, hace que aquellos años de la juventud tengan un color como de un momento realmente de plenitud, porque todo lo que viene después es una tragedia. Pero quitando lo que puede haber de recuerdo ya construido después de las experiencias dramáticas, es cierto que aquello era como un paraíso. Digo lo del paraíso porque es la palabra con la que se refiere Ayala a los años de Madrid, pero es la de Bergamín, es la de Tobar, es la de Laín, gente situada en las antípodas de las posiciones políticas. Paradisíaco y digno de nostalgia, dice Antonio Tobar. Era como vivir en un paraíso, dice Francisco Ayala, y Moreno Villa. Así valía la pena de vivir en aquel momento. ¿Por qué este recuerdo? Bueno, pues porque en la ciudad, en torno a 1925, se produce un momento de una gran densidad cultural que no afecta solo a los literatos, a los poetas, a los novelistas, sino que afecta a un amplio abanico de profesiones que realmente están descubriendo cosas, están entregados a un trabajo en el que por lo menos se pueden contar unas decenas de nombres que pueden parangonarse perfectamente con quienes están a la cabeza de la transformación de la ciencia, de la abogacía, de la economía, de la arquitectura, de la ingeniería. Si se hace la lista de los nombres que en ese momento se puede uno encontrar en una ciudad de 700.000 habitantes, nada que ver con París, nada que ver con Londres, nada que ver con Berlín, por riqueza cultural acumulada, nada que ver con Viena, pero ahí están Cabrera, Del Río Ortega, Catalán, Zuazo, Rey Pastor, Torroja, Torres Quevedo, Tarradas, Marañón, Pitaluga, Ortega, Juan Ramón. De manera que eso que es la vida cultural de una ciudad que ha logrado romper ya definitivamente la estrechez del antiguo régimen
incluso las estrecheces en las que se mueve el siglo XIX, el no haber salido, esa política de retraimiento que fue la política española después de la pérdida de las colonias, ese mundo acoge a esta gente que viene de fuera, que viene a Madrid, y los acoge en un marco en el que lo que podríamos llamar agencias de sociabilidad, centros de sociabilidad, están en permanente ebullición. Y entonces entran en tertulias, pero para entrar en tertulias, las tertulias están dirigidas por gente como Valle Inclán, o como Gómez de la Serna, o como Marañón alguna, o como Azaña y los políticos, o como Ortega, la tertulia de la Revista de Occidente. Para entrar en las tertulias no hacía falta nada más que pasar. Es decir, están allí y te sientas. Indudablemente, cuando llegas a una tertulia en la que hay un gerifalde de estos, no hablas, o hablas muy poco, estás algo cohibido, ¿no? Pero bueno, estás allí, estás sentado, estás participando de lo que hay en ese momento. Insisto, de lo que hay en ese momento como construcción, como hallazgo, como rompimiento de barreras, como que están pasando cosas, ¿eh? Eso mismo ocurre las tertulias están muy relacionadas con las redacciones de las revistas y de los periódicos. Hay más de 20 periódicos diarios en Madrid. Hay revistas que nacen, echan unos meses, unos años, desaparecen. Hay mucho sitio donde escribir, sí, si tienes algo que contar. Y esa inmediata incorporación a un mundo al que se le respeta, después vendrán las diferencias, después vendrán las peleas, después estarán los ataques, casi inmediatamente lo vamos a ver. A ese mundo que se respeta es como una incorporación a un legado histórico rico y apreciado, en el que se pueden decir cosas. Fíjense ustedes, por ejemplo, el encuentro de alguien como Alberti con Juan Ramón Jiménez. Pues Alberti va a ver qué dice este. Claro, Alberti era una persona realmente no tenía ningún complejo. Bueno, cuando Juan Ramón Jiménez le da la palmada y le dice lo que estás haciendo es importante, Alberti se siente plenamente incorporado, incluso al tipo de lenguaje. Esa incorporación a una tradición que después va a ser lo que explique buena parte del comportamiento político de esta generación, esa incorporación a una tradición les hace tomar rápidamente, muy rápidamente, conciencia de que ellos, los jóvenes, son algo nuevo en ese mundo, nuevo que no rompe. Son nuevos, no rompen, no niegan el pasado. No tienen que hacer el ejercicio que hizo Ortega respecto a la generación del 98. Es decirles, bueno, ustedes prendieron fuego a la casa del padre y una vez que todo se quemó, les entró miedo y salieron corriendo despavoridos campo a través, ¿no? Que es lo que Ortega le dice a Baroja. Está bien prender fuego a la casa del padre, pero luego, dígame usted, ¿qué hago? No me voy a quedar con la casa incendiada toda la vida. Esta gente no necesita incendiar la casa del padre. Esta gente se incorporan a una tradición rica, con la que después van a dialogar y se van a enfrentar, pero a una tradición muy rica en la que adquieren conciencia de generación, conciencia de gente nueva. Y la adquieren muy pronto, ¿eh? Se lo están diciendo los mayores también, ¿eh? Fíjense ustedes la cursilada de Ortega. Jóvenes, vamos a ello, formad vuestros equipos alegremente, con gentil paso de limpiada. Sintamos el orgulloso afán de reingresar en la historia, de poner la mano sobre ella y crear destino. Poner la mano sobre la historia y crear destino, les dice Ortega en el 25.
porque los ve. Y Ortega, toda la retórica que había tenido era aquello del enfrentamiento de la España vieja con la España joven, la España nueva con la España decadente. Bueno, estos son, y los recibe y los mete en la revista de Occidente, y todo lo que tienen que publicar sale, y dicen aquí está la renovación del país. Eso mismo lo pueden encontrar en un artículo que les dedica Luis de Zulueta, y en lo que ellos mismos empiezan a decir de sí. Desde el año 1927, en noviembre, uno de ellos, Antonio Espina, anuncia desde 1927 que algo grande va a pasar en 1930. Algo grande y difícil. Lo dice, es muy conocida este artículo de Antonio Espina del 27, lo dice porque en los años 30 siempre ha pasado algo importante, en 1630, en 1730, en 1830, y en 1930 también va a pasar, y nos va a pasar a nosotros. Somos los agentes de lo que va a ocurrir en 1930. El estado de la época es hirviente, contradictorio, nihilista, agotador, y algo tiene que pasar. En 1927 y pasó, ya lo creo que iba a pasar. ¿Quiénes son? Bueno, ellos mismos, naturalmente, empiezan a hacer el elenco, empiezan a contarse. Entonces hay una intervención de Bergamín en el que va diciendo quién es la joven o nueva literatura española, en fin, literatura y bueno, y ahí tienen ustedes Alonso, Buendía, Chabás, Diego, Espina, Guillén. Es lo que va a ser conocida como generación del 30. Creo que a ellos también hay que añadir, es decir, a los que dice Bergamín, a los que después Bergamín completa esta misma lista en un número de la Gaceta Literaria, habría que añadir a los que están llegando en ese momento y que han nacido entre el 6 y el 14, como les indicaba antes. Y ahí hay que contar también, porque tienen las mismas experiencias, van a reaccionar de una manera similar, van a tener comportamientos muy semejantes. Ahí están Miguel Hernández, Luis Rosales, Leopoldo Panero, Luis Felipe Bianco, Gabriel Celaya, Serrano Plaja, Antonio Sánchez Barbudo, María Zambrano, José Antonio Manuel y Pedro Laín, Dionisio Rivera, etc. Lo que me importa destacar en esta manera de enfrentarse al mundo, para ya terminar esta primera presentación de quién estamos hablando, es que además de venir de fuera, de haber roto, de conservar el recuerdo de la familia, de traer todo ese bagaje de lecturas, de ser una gente incorporada conscientemente a una tradición, se llevan divinamente. Es gente muy amiga. Creo que son los últimos realmente amigos o por lo menos también esto es una vocación posterior, pero recuerden ustedes las páginas que son realmente memorables, que le dedica Jorge Guillén a la llegada de Federico García Lorca a un grupo, ¿no? ¿Qué pasaba en el grupo cuando Federico García Lorca llegaba? El entusiasmo ese inmediato, el sentimiento de la amistad cercana. Amistad que en muchos casos es física, era gente que se abrazaba, que se quería, que se dirigían cartas llenas de sentimiento, llenas de afecto. La correspondencia, por ejemplo, entre Alberti y Gregorio Prieto es realmente, o entre entre Pedro Salinas y Jorge Guillén, son correspondencias de gente que realmente se están queriendo y que son realmente amigos. Cuando Massao, que no era, como se sabe bien, no era tampoco alguien era más bien adusto, no era una persona así muy extravertida y tal. Habla de España en ese momento, dice: España fue en el primer tercio del siglo XX un país agraciado, porque uno podía ir o no a casa de Juan Ramón, o perder el tiempo con Valle, con Machado, con Federico, o irse a París o quedarse en Madrid para andar y beber con Buñuel. Y Dalí era todavía una persona decente. Y Américo Castro, y Salinas, y Moreno Villa
estaban en Medinaceli o en la Residencia y Ortega daba clase.